Azoga, que hizo una conferencia de prensa haciendo un análisis más o menos de estas 2 semanas. 2 semanas de vacaciones de Córdoba prácticamente, pero esta última es la más fuerte con la que viene justamente porque son las vacaciones principalmente de la provincia de Buenos Aires, como decía Sofi recién. Y las autoridades de Azoga llamaron a una conferencia de prensa para más o menos contar, hacer una especie de balance de estos días de vacaciones. Estamos transcurriendo la segunda semana de vacaciones de invierno y estamos en condiciones de hacer un primer análisis de cómo la venimos transcurriendo. La verdad es que la primera semana de vacaciones fue moderada, fue regular, estuvimos con un nivel de ocupación bastante bajo, pero con el inicio de este fin de semana pasado, con la incorporación de todas las provincias en el receso invernal, hemos visto el repunte y la mejora en los niveles de ocupación en Villa Carlos Paz. Creemos que estamos transitando el pico, que puede durar hasta pasado este fin de semana, y estamos hablando de una ocupación buena a muy buena, llegando a porcentajes de un 70% a nivel general. Es importante comunicar y destacar que nuestra plaza es muy grande y es variada. Eso hace que cuando la demanda no es intensa, cuando nuestro destino no está posicionado como los grandes ganadores de las vacaciones de invierno, hace que el promedio de ocupación en general, con la cantidad de establecimientos que tenemos, es decir, estamos alrededor de los 200 establecimientos formales habilitados, eso hace que el promedio de ocupación caiga. Y digo esto enmarcado en una situación de país económica muy complicada, pero bueno, ese es el estado de situación de la hotelería en general y auguramos que esto se extienda hasta la semana que viene. Con un destino, Carlos Paz, que en general no es de invierno, ¿no? Ha ido cambiando esto en los últimos años. Bueno, ese es un desafío que tiene nuestro sector productivo, de posicionarse, de generar una identidad de vacaciones de invierno, pero bueno, sabemos que a nivel país hay otros destinos como del sur o del norte que son más elegidos por el turista. Perdón, en cuanto a la calidad del turismo, ¿se ha elegido más por ahí 4 o 3 estrellas que los de menos categoría? Sí, esa es una tendencia que dentro de la categorización y de la oferta que tiene Villa Carlos Paz, la mejor performance son de los establecimientos de 3 y 4 estrellas que ofrecen otra prestación de servicios, que es la que busca el turista de invierno. De todas maneras, y en comparación a otras vacaciones de invierno de otros años, ¿cómo ves estas vacaciones? Bueno, yo creo todavía, para nosotros es muy importante terminar el desempeño del receso, poder hacer las evaluaciones estadísticas y concretas que necesitamos para realmente llegar a ese número, pero consideramos que estamos por debajo del nivel de ocupación y del nivel de rendimiento del año pasado. Por debajo del año pasado. Sí, por debajo del año pasado. Da la sensación de que desde la pandemia para acá la gente reserva muy cerca de la fecha Sí. también. ¿Esto es así? Sí, la tendencia viene siendo esa, la reserva previa y de varios días. Bueno, ha cambiado el comportamiento del consumidor a último momento, saber si dispone del dinero para tomarse el fin de semana y encontrar alojamiento a último momento. No nos olvidemos que el segmento de mercado de Villa Carlos Paz es la clase media trabajadora y es la que más ha sufrido el impacto de esta crisis y de la inflación. Así que bueno, eso en ese sentido nos complica el desempeño. Recién hablabas del rendimiento. ¿Esto tiene que ver justamente con una cuestión de consumo? ¿La gente consume menos o las tarifas no se han actualizado lo que deberían actualizarse? Absolutamente, absolutamente. La gente consume menos, se queda menos días en la ciudad, pernocta menos cantidad de noches, y sí, hay un esfuerzo enorme en el ajuste por inflación de las tarifas y que eso no nos haga quedar fuera de mercado. Y por otro lado, la gente cada vez quiere más servicio, mejor desayuno, climatizada, etcétera. Totalmente. Digamos, estamos en un estado de situación del sector que tiene que ver con todo esto, ¿no? De la mejora de la calidad de un turista más sofisticado, pero con menos capacidad de compra. O sea, la
rentabilidad cada vez es menor. Absolutamente, absolutamente. Por eso, nuestra responsabilidad como representantes de un sector productivo es manifestar y comunicar estas cosas, porque a veces la gente que está transitando en el centro, que viene a pasar el día, no es gente que pernocte en la hotelería formal. Claro. No está traducido en nuestras estadísticas de ocupación formal. Porque la gente viene, pasa el día y no se queda, o porque se aloja en el alojamiento informal, que esa es otra problemática que tenemos. Y más allá de la gente que viene y que se queda en nuestra ciudad, a veces eso no se condice con la rentabilidad y la sostenibilidad del sector. ¿Y si el sector cobrara realmente lo que tiene que cobrar en relación a la inflación, la gente vendría? Bueno, esa es una gran pregunta y en realidad está a la vista que con los esfuerzos que hace el sector tratamos de ser muy conscientes con eso, porque si no el segmento se dispara. A mí me parece interesante algunas cosas que se han preguntado a ustedes. Por ejemplo, el nivel de consumo, los cambios de hábitos de los turistas, de las personas que nos visitan, nivel de tarifa. Tuvimos como comisión respecto a nuestra mirada de cómo evaluar cómo le va a la ciudad. Y hay un antes y un después, que es antes del 20 y después del 2020. Uh-huh. Todo ha cambiado, han cambiado los hábitos de consumo, han cambiado costumbres, a todos nos han pasado. Y tampoco podemos olvidarnos que la pandemia, dentro de tantas cosas malas que tuvo, muchísimas, hay un aspecto que pudo con algo que no pudimos, ni los privados, ni el esfuerzo público, que fue en el 2022 romper con la estacionalidad. Fue un año, no digamos excepcional, pero pintaba para que la cosa fuera mejorando, porque de alguna manera se rompió la estacionalidad con esa necesidad de la gente de salir y consumir. Hubiera sido fantástico que pudiera seguir, pero bueno, tenemos un problema que es el económico, que no podemos evadirnos de él. Hay una realidad, un problema económico. Y hay otra realidad que es el tema de las tarifas, respecto de que hoy tenemos muchos consumidores que acostumbrados a salir del país lo están haciendo adentro y son más exigentes, como preguntabas vos. Uh-huh. Pero son más exigentes por esa comparación de haber accedido a otros servicios y otros consumos. Y no entienden los costos diferenciados entre lo que paga acá un hotelero que lo que paga afuera. Es muy problemática los costos en la hotelería y la gastronomía. No obstante eso, todo este resumen hace decir de que era imposible duplicar los números o hacer los mismos números que en julio del año pasado. Muy difícil porque fue una temporada muy buena y si a eso le sumamos la posible recesión que se habla y la cuestión económica, tenemos que hablar que estamos transitando un buen julio. Y eso lo dicen nuestros encuestados, ¿cierto? Estamos tramitando un buen julio con algunas cuestiones particulares que están focalizados los consumos en determinados lugares, tanto para la hotelería como para la gastronomía. La oferta no está toda satisfecha. Así que el balance sería de que estamos transitando una buena temporada de julio por todo lo que acabo de decir. Y esperamos que y tenemos esperanzas que ante una mejoría de la economía que va a suceder en algún momento en la Argentina, algunos que tenemos algunas canas lo sabemos, podamos volver a ese 2022 donde aparentemente se empezó a torcer el tema de la estacionalidad. Mario, hay una ventaja que tiene la gastronomía sobre la hotelería, es que informal o informal la gente va a consumir igual a un restaurante. Sí, la de tránsito. Porque bien decía Carolina recién, tenemos mucho tipo de gente transitando aquí en esta ciudad o cualquier otra turística, ¿no es cierto? La gente que va y viene, la gente que se aloja en la casa de familia, la que tiene su propiedad, la que va al informal, etcétera, etcétera. Sí, o la que no duerme acá. La gastronomía aglutina una parte, porque tampoco la gente que viene a su casa de familia tampoco eventualmente puede ser. O sea que cuando hablamos de focalizar el consumo, me refiero a eso. Estamos en una transición. Yo soy, digamos, optimista para un futuro mediano. ¿Somos competitivos a nivel nacional? A nivel nacional, bueno, vamos a correr con una en contra, que es esa gente que que se acostumbró a salir del país. Lamentablemente tenemos que reconocer que todavía no estamos a la altura de esos servicios. Pero siempre hay un sector, tenemos que discutir una parte del consumidor que la tenemos históricamente y la queremos seguir manteniendo.
y si lo podemos mejorar, bienvenido sea. Bueno, antes de la pandemia había muchos privados que habían hecho buenas inversiones, así que tanto en hotelería como en gastronomía. Ahora, Mario, yo hace 10 años estoy en Carlos Paz, mejoró mucho la hotelería. Mejoró mucho y lamentablemente, bueno, los niveles de rentabilidad y las crisis económicas, la pandemia no permiten una reinversión en ningún sector. Así que ojalá, por eso soy auspicioso por un futuro mediano de que podamos seguir en esa senda. También hay inversiones gastronómicas muy interesantes. Claro, sí. ¿El usuario lo entiende esto de los costos que tiene el hotelero, No, el gastronómico? No, ni el usuario ni la persona común, no tiene por qué entenderlo tampoco, porque es muy específico. Y es bastante difícil de explicar. Hay una compulsa ahí, consumidor, empresario, en todos los niveles, hasta en los productos del supermercado. Ahora, yo vengo a visitar Carlos Paz, voy a un hotel, pago 1.000 pesos. ¿Cuánto de eso queda en el hotel? Muy bien. Digamos que hay tantos casos, no tantos como hoteles, pero hay muchas posibilidades distintas, muchas variables, nivel de tarifa, competitividad, servicio, de estructura de costos, si es invierno, si es verano, si tiene gas natural o no. Es muy complejo, no podríamos definirlo eso. Ahí estaba entonces la conferencia de prensa de Asoga contando más o menos desde su perspectiva lo que son estas vacaciones de invierno, pero que son buenas, sin lugar a dudas que son muy buenas. Vamos a hacer la última pausa en la información. Próximo bloque les contamos cómo va a estar el clima en lo que resta de la semana y el fin de semana. Ahí venimos.